Saludos muchachos, espero que se encuentren bien. Este es el tercer punto que vamos a estar viendo en lo que es este primer lapso. Ya hemos visto dos temas anteriores que hablan sobre el macrotema de los polinomios y este es el tercer tema que se basa en el mismo o en los mismos polinomios, que se llama factorización de polinomios por el método Ruffini múltiple. Anteriormente, por allá cuando ustedes estaban en segundo año, ustedes vieron lo que fue factorización por otro método. Pero en este caso, o en este nivel, ustedes van a ver la factorización de polinomios por el método Ruffini múltiple. Ya vamos a ver por qué es múltiple. A ustedes ya, a partir de este título, de este tercer tema, a ustedes se les mandó a investigar cierta teoría que es necesaria que ustedes dominen para entender lo que estamos consiguiendo o lo que vamos a conseguir en ejercicios de este tipo o de este tema, que fueron, por ejemplo, lo que es qué son factores, definición de factorización de un polinomio, qué son las raíces de un polinomio, etcétera. Son cosas que usted debe conocer y saber a la hora de tratar con ejercicios como estos. Bueno, entrando en el tema de factorización de polinomios por el método Ruffini múltiple, hay algo que debemos tomar en cuenta y es esta nota que tenemos acá, la cual dice que el polinomio tendrá tantas raíces y tantos factores como indique su máximo exponente. Y también dice que por lo anterior se usará Ruffini tantas veces como indique su máximo exponente. ¿Qué quiere decir eso? Que si a nosotros nos dan un ejercicio en donde el polinomio, el máximo exponente que tiene es el 3, pues entonces va a tener 3 factores, va a tener 3 raíces y va a tener también el uso de Ruffini 3 veces. Por eso es que es Ruffini múltiple, porque se va a usar tantas veces como diga el máximo exponente. Si tenemos un polinomio cuyo máximo exponente es el 5, bueno, entonces va a tener 5 raíces, va a tener 5 factores y va a usarse Ruffini 5 veces, y así sucesivamente. Mientras más alto sea el máximo exponente del polinomio, que es a lo que se le llama el grado del polinomio, mientras más alto sea el grado del polinomio, más factores, más raíces y más usos de la regla Ruffini va a tener. Entonces, ya sabiendo eso, esto hay que tenerlo muy en cuenta para poder resolver ejercicios sobre este tema de factorización de polinomios. Sabiendo eso, entonces, vamos con el primer ejercicio. Y estos ejercicios se resuelven con 3 pasos que hay que llevar a cabo con mucho cuidado. El primer ejercicio dice factorizar el siguiente polinomio. Y nos dice que es x4 menos 2x3 menos 256x2 más 992x más 7680. Y obviamente, como nosotros vamos a usar la regla de Ruffini, pues también hay que dominarla. Y como ya la hemos trabajado en temas anteriores, ya sabemos que las diagonales se multiplican, que las verticales se suman o se restan, dependiendo de los signos, y que el último resultado es a lo que se le llama el resto. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que usted lo debió haber investigado? ¿Cómo nosotros sabemos que nos está saliendo bien? Porque el último resultado tiene que ser 0. Como puede ver aquí tenemos nuestro polinomio dado y está igualado a 0. En el tema anterior, que fue el tema de método de coeficientes indeterminados, nosotros cada vez que igualábamos el polinomio le poníamos el igual. Aquí al número que venía después del igual siempre le colocamos una R arriba, indicando que ese era el valor del resto. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este polinomio igualado a 0? Que el resto tiene que dar 0. Y recordemos que el resto es el último resultado de la regla de Ruffini. Entonces, ya sabiendo eso, nosotros debemos seguir digamos, todos los pasos que tiene este tipo de ejercicios. Y bueno, sabiendo entonces y conociendo
que un polinomio va a tener tantos restos cero como diga su máximo exponente. En este caso, este ejercicio que nosotros tenemos aquí, lo primero que debemos notar es que el máximo exponente es 4. Y si el máximo exponente es 4, quiere decir que va a tener 4 factores, va a tener 4 raíces, Ruffini se va a usar 4 veces y va a tener 4 restos ceros, que son son detalles que hay que tomar en cuenta a la hora de resolver. Entonces, iniciamos con lo que es el paso 1. A ustedes ya se les envió lo que es el procedimiento para resolver estos ejercicios, que son 3 pasos que hay que llevar a cabalidad y sin cometer errores. En el paso 1, según lo que se le envió, se dice que se hallan todos los posibles divisores del último término. Y también se les sugiere que usen la descomposición en factores primos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar cuál es el último término. Si este es mi polinomio completo, el último término es este que está acá, que es 7680. Entonces, en el paso 1 lo que hacemos es identificarlo. El último término es 7680. Entonces, ese 7680 hay que descomponerlo. La descomposición es esa que se usaba cuando nosotros íbamos a sacar el mínimo común múltiplo en alguna operación que nos mandaban a hacer, que es que tomábamos, por ejemplo, el número, que en este caso es 7680, y lo desglosábamos con el mínimo común múltiplo. Entonces, lo que vamos a hacer en el paso 1 es descomponerlo en sus factores primos. Recuerden que los factores primos o los números primos tienen una característica específica que ustedes, si no la recuerdan, la deben buscar. Pero recuerden que los números primos son números específicos, no son todos los que existen, sino que son números específicos. Entonces, en este caso, como tenemos el 7680, el 7680 por ser número par, recuerden que los números pares terminan en 2, 4, 6, 8 o 0. Este termina en 0, por ser número par lo podemos dividir entre 2. Y entonces, al dividir 7680 entre 2, nos daría como resultado 3840. Este 3840 sigue siendo par, por lo cual lo puedo dividir entre 2. Entonces, cuando yo divido 3840 entre 2, me daría 1920. 1920 sigue siendo par, por lo cual lo puedo dividir entre 2. Entonces, al dividirlo entre 2, me daría 960. 960 es par, lo divido entre 2 y eso me daría 480. 480, como también es par, lo puedo dividir entre 2 y me daría 240. Este también es par, pues lo dividimos entre 2, daría 120. 120 también es par, lo puedo dividir entre 2, me daría 60. 60, como también es par, lo puedo dividir entre 2, me daría 30. 30 entre 2, me daría 15, y ya 15 no es par. Como 15 no es par, entonces debemos buscar otro número, pero el 15 cumple con el criterio de divisibilidad del 15. O del 5, mejor dicho, criterio de divisibilidad del 5, que dice que todo número que termina en 0 o en 5 es divisible entre 5.
Este termina en 5, por lo cual lo puedo dividir entre 5. Y si yo divido 15 entre 5, me daría 3. Y 3 solamente se puede dividir entre sí mismo porque es un número primo. Y me daría 1. Y ahí tendríamos la descomposición. Ya de ahí, cualquier otra cosa que se haga pertenece a otro procedimiento. En el mínimo común múltiplo tomábamos aquí cuántas veces se repetía el 2 y todo eso, pero aquí no se va a hacer. A nosotros no nos interesa esa parte. En esto solamente nos interesa la descomposición que tenemos acá. En este caso, lo que yo estoy buscando son los divisores. Divisores de 7680. Los divisores de 7680 salen de esta descomposición. Entonces, en esta descomposición nos damos cuenta que acá todos los números que usted ve en esa descomposición, todos los números que usted ve ahí son divisores de 7680. Todos, por muy altos que sean, por muy bajos que sean, todos son divisores de 7680. Y no solamente esos que se ven allí, sino los que se forman o los que se crean con estos valores que están acá. Por ejemplo, estos 2 por 2 me da 4. 4 es otro divisor. Ahora, este 4 con este 2 me daría 2 por 4 da 8. 8 es otro divisor. Este 2 con este 8 me darían 16. Ese 16 es otro divisor. Por ejemplo, ese 16 con este 2 me daría 32. Y ese es otro divisor. Acá, por ejemplo, tenemos el 5 por 2. Este me da 10 y 10 es otro divisor. Otro, por ejemplo, aquí 2 por 2 da 4 y este 4 con este 3, por ejemplo, 3 por 4 me daría 12 y 12 es otro divisor. Por crear otro, este mismo 4 con 10, por ejemplo, 10 y el 4 me generan otro divisor que es el 40. Y así sucesivamente podemos hallar muchos otros divisores a partir de allí. Y entonces podemos ir determinando todos los divisores. Entonces vamos a ir en orden. Pero recuerden que en el paso 1 nos dicen que nosotros debemos hallar todos los divisores, pero tienen que ser tanto positivos como negativos. El más pequeño que nosotros encontramos es este, el 1. Por lo cual yo lo voy a colocar aquí como el primero. El 1 es un divisor, pero es el 1 positivo o negativo. Ya sabiendo eso, vamos a ver si está el 2 y obviamente el 2 es el que está más visible. El 2 es otro divisor, positivo y negativo. A partir de eso buscamos a ver si está el 3 y evidentemente está el 3 aquí, por lo cual el 3 es otro divisor. Buscamos el 4 y el 4 está aquí en creación del 2 por 2. Está el 4 por lo cual el 4 entra entre los divisores. Buscamos el 5. El 5 está claramente aquí, por lo cual también entra en la lista de los divisores. Buscamos el 6. Bueno, eso sería 2 por 3. Si yo multiplico, por ejemplo, este 3 con este 2, me daría 6. Por lo cual, el 6 también entra en la lista de los divisores. Y así sucesivamente. El 7 no entra porque no lo vemos en ningún lado, ni de aquí ni de acá. Entonces, el 7 no es divisor. El 8 está aquí claramente visto, por lo cual es uno de los divisores. Y así sucesivamente podemos ir consiguiendo. A partir de allí el 9 no está, porque el 9 se forma por el 3 por 3 y nada más tenemos un solo 3.
Entonces, el 9 no entra. El 10 es 5 por 2 y ese está aquí claramente visto. Entonces, el 10 también entra entre los divisores. El 11 no está en ningún lado. El 12 está aquí, por lo cual es otro de los divisores. El 12, buscamos el 13. El 13 es un número primo, no está aquí, por lo cual no entra entre los divisores. El 14 es 2 por 7 y el 7 no está incluido, por lo cual no se puede formar con el 14. El 15 está aquí, claramente visto. Y si el 15 está, pues es un divisor. Entonces lo colocamos aquí, el 15, tanto positivo como negativo. El 16 es 2 por 8. Y aquí está claramente visto el 16. Y así sucesivamente podemos seguir encontrando divisores. Bien, luego de estar haciendo nuestra gestión, tratando de encontrar los divisores o la mayor cantidad de divisores de 7680, ya pasamos del 16 y nos dimos cuenta que el 20 también está entre eso, porque 5 por 4, aquí tenemos el 5 y el 4 se puede formar por 2 por 2. Tenemos el 24, que es 4 por 6, tenemos el 6 aquí, tenemos el 4, se puede formar. Tenemos el 30, que es 5 por 6, y aquí tenemos el 5 por 6 da 30, 32 que también se puede formar, el 36 y el 40. A partir de aquí del 40 entran todos estos números, el 60, el 120, el 240, el 480, el 960, el 1920, el 3840 y el mismo 7680, entre otros muchos más. Hay muchos más divisores para el 7680 que se pueden usar y que se tienen que colocar en esta lista. Sin embargo, en esta lista tenemos suficientes números como para ya empezar a ir probando. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 números. Pero ojo, no son 17 números nada más. Hay 17 números positivos y 17 negativos. Es decir que hay 34 valores aquí con los cuales podemos ir probando a ver si alguno nos sirve. Bueno, ya después de tener los divisores, entonces iniciamos lo que es el paso 2, que según lo que a ustedes se les mandó, en el paso 2 pues se colocan los coeficientes del polinomio dado en la regla de Ruffini. Y a partir de allí entonces empezamos a probar, eso es lo que dice el paso 2, a probar con cada uno de esos divisores. Empiezo con el más 1, si no me sirvió sigo con el menos 1, y si no me sirvió ninguno de esos dos, entonces paso con el más 2 o con el menos 2, y así sucesivamente hasta encontrar algunos que nos den 0 en el resto, o que nos den resto 0 al final. Entonces vamos a hacer eso que nos dice el paso 2. Entonces creamos nuestra regla de Ruffini, que ya nosotros la conocemos, y a partir de la creación de la regla de Ruffini colocamos los coeficientes de nuestro polinomio dado. Nuestro polinomio dado es este que tenemos acá, que es x4 menos 2x3 y todo esto que sigue. Como pueden ver, entonces los coeficientes son el 1 sobreentendido, el menos 2, el menos 256, recuerden que se toma con todo y signo, luego aquí el más 992 y el más 7680. Entonces esos son los que vamos a ir colocando en este paso 2 en la regla de Ruffini: el 1, el menos 2, el menos 256, recuerden que se toma con todo y signo, el 992, que se sobreentiende que es positivo, y el 7680. Y luego dice el paso 2
que se debe ir probando con cada uno de los divisores del paso 1, que son los que tenemos acá. Se debe ir probando con cada uno de esos divisores hasta encontrar alguno que aquí al final me dé resto 0. Algunos en este caso. Entonces, aquí les doy como sugerencia, antes de llevar a cabo de una manera ya sólida el paso 2, tengan una hoja de borrador, porque como van a ir probando, hay algunos números que no le van a dar y esos usted los tiene que ir descartando, y si no les van dando los números, entonces no sirve empezar la regla de Ruffini aquí en el ejercicio, empezarla y después tener que borrar y después seguir con el otro número, y si no dio también tener que borrar. Entonces, para hacer eso, nosotros vamos a usar digamos un borrador o una hoja de borrador donde nosotros podemos ir probando a ver si nos da o no nos da el número que seleccionamos. Entonces, entre los divisores que teníamos nosotros acá está el -1 y el +1. Vamos a probar con esos dos a ver si nos da. Vamos, entonces, yo voy a probar acá en mi hoja de borrador. En esta hoja de borrador yo voy a ir probando y voy a probar con el 1 positivo. Entonces, ya recordemos que en la regla de Ruffini el primero baja tal cual como está y me queda en 1, y empiezo a multiplicar las diagonales. 1 por 1 es 1 y más por más da más. Aquí -2 más 1 son signos diferentes, se restan, es decir que eso me va a dar -1. Más por menos es menos, y 1 por 1 es 1, es decir que sería -1 en este caso. Y -1 menos 256 son signos iguales, se suman, sería 257. Ahora, más por menos es menos, y en este caso sería 1 por 257. Sería entonces el 257 tal cual como está. Ahora, tenemos aquí 992 menos el 257, que en este caso nos daría 735 si lo restamos porque son signos diferentes. 735. Y da positivo porque el signo del mayor es positivo. Luego 735 por 1, que es la diagonal, nos daría aquí 735. Y luego al final resolvemos 735 más 7680 y claramente no nos va a dar el 0 porque esto va a dar aquí 8415. Este resultado no dio 0. Nosotros queremos es que nos dé 0 al final, por lo cual este no me sirvió. El 1 positivo no sirvió. Por eso es que debemos tener una hoja de borrador. Entonces, si no sirvió con el 1 positivo, vamos a probar con el 1 negativo. A probar con el 1 negativo hacemos exactamente el mismo procedimiento. Bajamos el 1 y multiplicamos. Aquí me da menos por más menos y me daría -1, porque 1 por 1 es 1. Aquí estos dos son signos iguales, se suman y se coloca el mismo signo. Luego menos por menos da más y 1 por 3 da 3. Como es positivo y este es negativo, signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor valor absoluto, me daría 253. Menos por menos es más, es decir que me daría 253 positivo. Aquí como son signos iguales se suman, entonces aquí me daría, en este caso me daría 5, aquí me daría 14 y aquí me daría 12. Ya teniendo eso, multiplico menos por más da menos. Y 1 por 1245 me daría 1245 digamos con signo negativo. Y 7680 menos
1245 me daría 6435. 6435 y el signo del mayor es positivo. Este tampoco dio 0 al final, por lo cual este tampoco sirvió. Lo que quiere decir que el menos 1 tampoco sirvió. ¿Por qué no sirvió? Porque queremos que dé 0. Entonces, ya probamos con el más 1 y el menos 1. Deberíamos entonces seguir con el más 2 y el menos 2. Luego con el más 3 y el menos 3. Luego con el más 4 y el menos 4. Con el más 5 y el menos 5. Y así sucesivamente hasta encontrar alguno que nos dé 0 al final. Entonces, como estamos trabajando en la hoja de borrador, pues podemos ir probando con todos los números que nosotros quisiéramos tomar de los divisores que están ahí. Ya sabemos que el 1 y el menos 1 están descartados porque no dan al final 0. Pero, ¿qué pasaría si nosotros intentáramos, así por lanzarla a pegar, intentamos con el menos 4? Vamos a intentar con el menos 4. Entonces colocamos aquí menos 4 y bajamos el 1. Cuando bajamos el 1, entonces empezamos a sacar cuenta. 4 por 1 da 4 y menos por más da menos. Luego, en este caso son signos iguales, nos daría menos 6. Porque son signos iguales, se suman y se coloca el mismo signo. Luego 4 por 6 da 24 y menos por menos da más, por lo cual nos daría el resultado de 24 positivo. Luego aquí, como son signos diferentes, se restan y se coloca el signo del mayor, que en este caso sería negativo. Y aquí 6 le quito 4, quedan 2. A 5 le quito 2, quedan 3. Y el 2 me queda tal cual como está. Luego, ya que tenemos ese menos 232, entonces eso lo multiplicamos por el menos 4, que es el que tenemos acá, que es la diagonal. Y eso nos daría 928. 928, y obviamente menos por menos da más. Y 4 por 232 nos daría 928 positivo. Ya teniendo eso, entonces sumamos, porque son signos iguales. Entonces 2 y 8 son 10. Aquí coloco el 0 y llevo 1. 1 y 9 son 10 y 2 son 12 y llevo 1. Y aquí nos daría 19. Es decir, que nos daría 1920. Y 1920 por menos 4, que es lo que vamos, 1920 por menos 4 nos daría menos 7680. 1920 por menos 4, que es la diagonal, menos por más da menos, y 4 por 1920 me daría menos 7680. Y aquí, como son signos diferentes, qué casualidad que acá nos dio 0. Este sí sirvió. Es decir, que el menos 4 es uno de los que da al final el 0. Es decir, que ese es el que sí voy a incluir como el primer resultado. Entonces colocamos acá el menos 4 ya en nuestros resultados que queríamos. Que en este caso ya nosotros sabemos que nos va a dar acá, aquí está el 1, aquí nos daría el menos 4 porque ya nosotros lo hemos sacado con nuestro borrador o con nuestra hoja de borrador. Aquí el 24, aquí el menos 232, aquí el 928, aquí el 1920 y aquí el menos 7680, que me da al final un 0. Tenemos el primer resto 0 y tenemos la primera raíz.
esta es la primera raíz que tenemos, que es el menos 4. Entonces, ya que nosotros tenemos la primera raíz y tenemos el primer resto cero, nos damos cuenta o recordamos que este polinomio tiene exponente o tiene el máximo exponente 4. Lo que quiere decir que si tiene exponente 4, que 4 es el máximo exponente, entonces si el máximo exponente es 4, va a tener 4 raíces, va a tener 4 factores, va a tener 4 exponentes 0, pues 4 restos 0, y la regla de Ruffini se va a usar 4 veces. Es decir que aquí ya la hemos usado una vez y ya tenemos un resto 0, ya tenemos una raíz. Y como el máximo exponente es el 4, es decir que nosotros debemos conseguir 4 raíces. Ya tenemos una, nos faltan todavía 3 raíces más. Ahora, a partir de aquí es que nosotros usamos nuestro Ruffini múltiple, porque aquí hemos usado Ruffini la primera vez y ya nos dio el primer resto 0. Este queda descartado por ser 0, pero ahora le vamos a aplicar Ruffini a lo que quedó ahí. Como puede ver, ahí quedaron unos números, quedó el 1, quedó el menos 6, quedó el menos 232 y quedó el 1920. A eso que quedó ahí le vamos a aplicar otra regla Ruffini, que es lo que la alarga y la hace, digamos, múltiple. Es decir, en una sola regla se aplica varias veces la regla o el procedimiento de Ruffini. Entonces, el objetivo es el mismo. Aquí tiene que darnos 0. Por lo cual debemos buscar otra raíz, otro número de los divisores que teníamos en el paso 1. De todos esos divisores debemos buscar otro número que también nos dé 0 en este final. Porque ya este se descarta, ahora tiene que darme 0 con este. Entonces, otra vez tomamos nuestro borrador o nuestra hoja de borrador y creamos nuestra regla Ruffini tal cual como la tenemos allí, que en este caso sería con el 1, con el menos 6, con el menos 232 y con el 1920. Nada más con eso, porque el 0 se descarta. Entonces, a partir de allí trazamos nuestro borrador de la regla Ruffini e intentamos, recordemos que el primero siempre baja. Necesitamos otro número, buscar entre los divisores otro número que me dé 0 aquí al final. Es lo único que necesito, el 0 al final, el resto 0. Entonces, debo ir buscando entre estos divisores. Ya yo probé con el 1 y no me dio, suponiendo que ya yo haya probado con el 2 o con el 3 y no me haya dado. Pero encontré que con el menos 4 sí me dio, que fue el primer resto 0 que conseguimos y la primera raíz. Ahora, a partir de ahí entonces tengo que seguir probando con los demás. Vamos a lanzarla a pegar otra vez, a ver si nos da. Y bueno, vamos a probar con el 10. Entonces, veamos que el 10 está aquí presente, pero vamos a probar con el 10 positivo. A ver, si no nos da con el 10 positivo, probamos con el 10 negativo. Y así hacemos, porque el 10 está entre la lista de los divisores. Entonces, vamos a probar con el 10 positivo, lo vamos a probar aquí en nuestra hoja de borrador. Y tomamos el 10 positivo. Como estamos tomando el 10 positivo, entonces empezamos a llevar a cabo nuestra regla de Ruffini. Entonces aquí 10 por 1 me daría 10. 10 positivo porque más por más da más. Aquí, como son signos diferentes se restan, me daría 4 y se le coloca el signo del mayor valor absoluto. Ahora, 10 por 4 me da 40. Y más por más da más, es decir que me da más 40. A partir de allí entonces vemos que con el menos 232
el 40 y el menos 232 son signos diferentes, y como son signos diferentes, se restan y se coloca el signo del mayor valor absoluto, por lo cual me va a dar como resultado el 192 como resultado. Y si yo multiplico 192 por 10, simplemente es agregarle el 0. Entonces, más por menos me daría menos, y 192 por 10 me daría 1920. Y como aquí son signos diferentes, a 1920 le quito 1920, me queda 0. Es decir, que este sí nos sirvió, por lo cual el 10 positivo sí funciona como raíz, por lo cual ese es el que yo voy a colocar en mi resolución del ejercicio. Voy a colocar el 10, ya sé que yo bajo el 1 tal cual como está, y como pueden ver, aquí están mis resultados. Recuerden que he tenido en cuenta los signos también, y vemos que me dio 0, por lo cual me está dando, aquí me daba 10, aquí me daba 4, aquí me daba 40, aquí me daba menos 192, aquí me daba menos 1920, y aquí me dio 0, que eso lo probé en mi hoja de borrador. Entonces aquí tenemos el segundo resto 0, y aquí tenemos la segunda raíz, que en este caso es 10 positivo. Entonces aquí recordemos que el ejercicio tiene máximo exponente 4, es decir que va a tener 4 raíces. Ya nosotros le hemos encontrado 2 raíces, lo que nos falta es encontrarle 2 más, y allí tendríamos lo que es las raíces todas halladas. Y después que hallemos todas las raíces es que podemos pasar al paso 3, valga la redundancia. Entonces seguimos alargando la regla de Ruffini, porque recuerden que la regla de Ruffini es múltiple y se aplica tantas veces como diga el exponente. Y como el exponente es 4, la regla de Ruffini se va a aplicar 4 veces. Es decir que lo múltiple de la regla de Ruffini en este caso va a ser de 4 veces. Aquí la aplicamos la primera vez y nos dio el primer resto. Aquí la aplicamos la segunda vez y nos dio el segundo resto, que tienen que ser ceros. Y vamos a buscar otro que dé 0. Entonces buscamos otra vez, tomamos esos valores en nuestra hoja de borrador. ¿Por qué en nuestra hoja de borrador? Porque puede ser que en el número que elijamos nos equivoquemos y no tengamos que borrar en el ejercicio que sí estamos haciendo claramente. Entonces aquí los números que nos están quedando, porque este ya es 0, los números que nos están quedando son el 1, el 4 y el menos 192. El 1, el 4 positivo y el menos 192. A ese es al que hay que aplicarle entonces la regla de Ruffini. Entonces buscamos un número. Lanzándola a pegar vamos a lanzar el 12. El 12 está presente acá. Vamos a lanzar el 12 positivo a ver si nos da el resultado. Entonces, si nosotros usáramos el 12 positivo, el 1 baja, y 12 por 1 me va a dar 12 acá, y 12 y 4, por ser signos iguales, da 16, y 16 por 12 nos daría casualmente 192 positivo. Y 192 positivo le quito 192, me va a dar como resultado 0. Es decir, que este sí sirvió y que esta sí es una raíz. Es decir, que el 12 positivo es una de las raíces. Entonces, ya habiéndolo resuelto acá en nuestra hoja de borrador, entonces lo plasmamos en nuestro ejercicio real, que sería entonces el 12 positivo. Aquí ya sabemos que el 1 baja y multiplicamos pues
colocamos todos estos resultados tal cual como están. 12 por 1 me dio 12, aquí me dio 16, aquí en la multiplicación me dio 192 y aquí me dio como resto 0. Aquí tenemos el tercer resto, 0, y la tercera raíz. Entonces, como el máximo exponente es 4, entonces deben ser 4 raíces. Aquí hemos hallado ya 3 raíces y 3 restos 0. Ya hemos implementado la regla de Ruffini 3 veces, es decir que nos falta todavía una vez más. Entonces alargamos la regla de Ruffini una vez más porque nos falta todavía una raíz. Entonces, ya que nosotros tenemos esto, lo único que necesitamos, veamos que este 1 se sigue manteniendo y lo único que nos falta es hacer ese 16 0. ¿Y cómo hacemos 0 un 16 positivo? Pues aquí es más sencillo, probamos con el 16 negativo. Si usamos el 16 negativo, sería menos por más da menos, y 16 por 1 da 16, es decir que el resultado es menos 16. Y menos 16 más 16 me daría como resultado 0. Arrojándome entonces el último resto 0 que necesitaba y arrojándome también la última raíz, ya que este ejercicio o este polinomio que nos dieron inicialmente era de exponente 4, y si es de exponente 4 va a tener 4 raíces, va a tener 4 restos ceros, se va a usar la regla de Ruffini 4 veces y va a tener 4 factores, que es lo que vamos a conseguir en el paso 3. Bien, ya que nosotros hemos terminado todo lo que había que hacer en el paso 2, entonces seguimos a lo que es el paso 3. En el paso 3, lo que tenemos que hacer es identificar las raíces para poder entonces hallar los factores, que es lo que me están pidiendo. Entonces, en el paso 3, pues simplemente en el procedimiento que a ustedes se les envió, dicen que se extraen las raíces del paso 2, en este caso se extraen las raíces y de ellas es que se originan o se forman o se crean los factores que me están pidiendo. Recuerden que aquí me están diciendo que factorice, es decir que lo que me están pidiendo son los factores. Entonces, vamos a copiar en el paso 3 las raíces inicialmente. Entonces yo las identifico, raíces. Y en este caso las raíces son las siguientes. La primera, como ya la habíamos visto en el paso 2, la primera es x igual a menos 4. Recuerden que la variable con la que estamos trabajando es x, por esa razón es que coloco aquí que x es igual a menos 4. El valor de x igual a menos 4 es la primera raíz que nosotros encontramos en el paso 2. La segunda es x igual a 10. Esa fue la segunda que nos dio como resto 0. La tercera raíz que nosotros conseguimos era x igual a 12. 12 positivo. Esos son los resultados que nos dio en el paso 2. Y la última es x igual a menos 16. Estas fueron las 4 raíces que nos dio en el paso 2. Como pueden ver, acá las raíces que nos dieron fueron menos 4, 10, 12 y menos 16. Exactamente estas mismas que tenemos en el paso 3. Menos 4, 10, 12 y menos 16, que son las raíces. Ahora, de las raíces es que salen los
factores. Y ya cuando nosotros escribimos los factores, ya habríamos terminado con el ejercicio. Entonces, ¿cómo se escriben los factores? Sencillo, pero hay que tomar en cuenta que se debe hacer con sumo cuidado, porque es algo sencillo, pero que se debe hacer bien. En los factores, abrimos paréntesis y vamos encerrando cada una de las raíces, pero sin el signo igual y con el signo del número cambiado. Ejemplo, en la primera raíz dice que es x igual a menos 4. Bueno, entonces el primer factor va a estar la x, pero no va a estar el signo igual. Y al menos 4 le cambiamos el signo. Entonces va a ser ahora más 4. Y ya tenemos el primer factor. Colocamos el punto de multiplicación y vamos con el segundo factor. En el segundo factor se hace exactamente lo mismo. Se coloca la x, se quita el signo igual, ya no lo colocamos, y al 10 le cambiamos el signo. Aquí el 10 era signo positivo, aquí va a tener signo negativo. Y aquí tenemos el segundo factor. Colocamos el punto de multiplicación y vamos con el tercer factor. El tercer factor, abrimos paréntesis, colocamos la x, no colocamos el signo igual y le cambiamos el signo al 12. Aquí el 12 era positivo, aquí lo va a tener negativo. Menos 12. Y por último, colocamos el último factor que nos están pidiendo. El último factor, pues abrimos paréntesis, colocamos la x, no colocamos el signo igual y al 16 le cambiamos el signo que tenía. Este signo era menos 16, aquí va a ser más 16. Todo esto igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque en el principio del ejercicio, todo el polinomio que nos dieron en el principio estaba igualado a 0. Y cuando nosotros estamos factorizando, lo que estamos es reescribiendo ese ejercicio inicial en factores. Entonces, aquí estaría ya el final del ejercicio en el cual ya nosotros hemos factorizado, es decir, hemos conseguido los factores. Y como decía la nota del principio de este tema, decía que el polinomio va a tener tantas raíces, como puede ver, tantas raíces y tantos factores como lo diga el máximo exponente del polinomio. El polinomio tenía exponente 4, por lo cual tiene 4 raíces y tiene 4 factores. Eso es lo que decía la nota. Y en el momento en que nosotros hallamos los factores, ya tendríamos resuelto el ejercicio. Bien, veamos este segundo ejercicio de lo que es factorización de polinomios usando Ruffini múltiple. Entonces, del mismo modo que lo hicimos en el primer ejercicio, vamos a hacerlo en este segundo. El objetivo es reescribir este polinomio en factores. A eso se le llama factorizar. Entonces, lo primero que nosotros debemos notar es que el ejercicio tiene el máximo exponente 3. Es decir, que va a tener 3 raíces, va a tener 3 factores, va a tener 3 restos 0 y va a tener 3 usos de la regla Ruffini. Así que a partir de allí, entonces ya nosotros estamos claros de cuántas raíces, cuántos factores, cuántos restos y cuántas veces vamos a usar la regla Ruffini. Entonces, empezamos con lo que es el paso número 1. En el paso número 1 ya sabemos que debemos descomponer en sus factores primos, que es lo que
lo que hay que hacer, descomponer en sus factores primos el último término. El paso 1 dice que nosotros debemos hallar los divisores, tanto positivos como negativos, de el último término del polinomio, que en este caso, acá vamos a distinguirlo. El último término es el menos 242. Entonces, tenemos que hallarle los divisores al menos 242, o en este caso a su valor absoluto, que es 242 sin el signo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es descomponer. Entonces, para nosotros poder descomponer, lo que debemos hacer es tomar el número 242 y realizarle la descomposición en sus factores primos. Entonces, ya que nosotros tenemos el 242, debemos tomar en cuenta que el 242 es un número par. Y si es un número par, entonces nosotros podemos usar el número 2 para empezar la descomposición. Entonces, 242 entre 2 me va a dar 121. 121, como pueden ver, este no cumple con el criterio de los números pares, por lo cual no se puede dividir entre 2, no se puede dividir entre 5 porque no termina ni en 5 ni en 0, no se puede dividir entre 3 porque la suma de sus dígitos no da 3, tampoco se puede entre 7, ni pues digamos que los primeros números primos que se puede usar allí no nos servirían. Entonces el siguiente número primo que podríamos usar sería, en este caso, el 11. Y como el 11 es un número primo, entonces lo podemos dividir entre 11. Y cuando nosotros realizamos la división de 121 entre 11, nos da 11. Y como ya dijimos que el 11 es un número primo, si es un número primo solamente se puede dividir entre sí mismo. Y 11 entre 11 nos daría 1. Y aquí ya tendríamos la descomposición del 242. Y entonces, como ya dijimos anteriormente, lo que serían los divisores del menos 242 son todos los números que se vean allí. Es decir, el 11, el 2, el 1, el 121 y el 242. Y cualquier otro número que pueda salir de la multiplicación de esto que está acá. Entonces, tenemos el 1, lo vamos a ir colocando acá. 1 y menos 1, recuerden que es positivo y negativo. Luego tenemos el 2, obviamente también tiene que ser positivo y negativo. El 3 no está, el 4 no está, ni el 5, ni el 6, ni el 7, ni el 8, ni el 9, ni el 10. El que sigue es el 11, que está claramente visto allí. Y después del 11 solamente le sigue, por cierto, el 11 es positivo y negativo. Después del 11 le sigue el 121, positivo y negativo, y el mismo 242, positivo y negativo. Además de eso, hay otros números que salen de acá, que son, por ejemplo, el 2 con el 11 me daría 22, y 22 es otro que se suma a la lista de los posibles divisores de 242. Ya de allí que nosotros hemos encontrado todos los divisores de 242, entonces vamos al paso 2. El paso 2 dice que se colocan los coeficientes del polinomio dado en la regla de Ruffini y que se va probando con cada uno de los divisores que encontramos en el paso 1. Con cada uno de los divisores. Entonces, recordemos que acá teníamos
nuestro polinomio que tiene los coeficientes 1, 2, menos 121 y menos 242. Y estos son los divisores que le encontramos a ese último término que es 242. Entonces, ya sabiendo esto, lo que yo voy a hacer es copiar mi regla de Ruffini, tal cual como yo la conozco, y voy a ir colocando los coeficientes del polinomio que me dieron, que en este caso es el 1, el 2, recuerden que se colocan con su signo, el menos 121 y el menos 242. Entonces, ya teniendo esto, recordemos que nosotros podemos ir probando en nuestra hoja de borrador. Entonces yo voy a copiar en mi hoja de borrador y voy a tomar los mismos coeficientes 1, 2, menos 121 y menos 242. Y allí pues puedo ir probando. Ya yo sé que el primero baja tal cual como está, que eso es algo que siempre debemos ir recordando. Y lo que tengo que hacer es ir probando. Entre los que tenemos está el 1, el menos 1, el 2, el menos 2, el 11 y el menos 11, el 121 y el menos 121, el 242 y el menos 242, y el 22 y el menos 22. Entonces, teniendo esto, nosotros podemos ir probando de uno en uno hasta que nos dé, empezando por el más 1, menos 1, el más 2, menos 2, y así sucesivamente. Yo voy a probar, vamos a lanzarlo así a pegar, lanzamos el menos 2. Entonces voy a colocar aquí en mi hoja de borrador, porque yo estoy probando, a ver si me da. Voy a probar con el menos 2. Si no me da, entonces pruebo con el 2 positivo a ver. Y así sucesivamente voy probando con cada uno de ellos. Y probando con este 2 por 1 me da 2 y menos por más me da menos. Resolviendo esto, entonces aquí me consigo con que esto da 0. Luego, el 2 por 0, todo lo que usted multiplique por 0, eso le va a dar 0. Y menos 121 con el 0 se queda en menos 121. Luego aquí menos por menos es más, 2 por 1 es 2, 2 por 2 es 4 y 2 por 1 es 2. Por lo cual aquí nos daría positivo el 242, y 242 menos 242 daría 0. Es decir que este sí nos sirvió y esta sí es una raíz. Entonces empezamos con el menos 2, ya en la parte del ejercicio real y la resolución absoluta del ejercicio. Entonces empezamos con el menos 2, ya sabemos que aquí va a dar 2 negativo, aquí va a dar 0, aquí va a dar 0, aquí va a dar menos 121 y aquí va a dar 242 para que acá arroje el primer resto 0 y aquí tenemos la primera raíz. Entonces, eso lo hemos resuelto en nuestra hoja de borrador, porque estamos, digamos, lanzando a pegar y si no nos da, entonces de repente tenemos que seguir probando con otro. Entonces, como yo probé con el menos 2, pues vamos a probar con el más 2 a ver cómo nos va. Entonces, ya yo probé con el menos 2, me quedan estos coeficientes que están acá y sigo realizando mi Ruffini múltiple. Entonces acá coloco los coeficientes que me están quedando, que son el 1, el 0 y el menos 121. Y como yo allá probé con el menos 2, esta vez voy a probar con el 2 positivo a ver cómo me va. De repente me da el siguiente resto 0. Entonces ya sabemos que este baja tal cual como está, va a quedar como 1,
y multiplico 2 por 1 da 2. Al multiplicar 2, más por más da más, y aquí sería 0 más 2 me daría 2 positivo. Multiplico 2 por 2 es 4, y 4 menos 121 son signos diferentes, se restan y se coloca el signo del mayor, entonces esto me daría menos 117. Como pueden ver, este no me dio resto 0, por lo cual este no me sirve y este no es una raíz. Entonces, probamos con otro. Según lo que tenemos acá en la tabla, ya nosotros hemos probado con el más 2 y el menos 2. El más 2 no nos sirvió, pero el menos 2 sí. El que le sigue es el 11. Vamos a probar con ese 11 entonces. Vamos a colocar los mismos coeficientes. Y aquí tenemos el 1, el 0 y el menos 121. Probamos con el 11 positivo a ver. Y al probar con el 11 positivo, el 1 baja tal cual. 11 por 1 me da 11. Y más por más da más, por lo cual me daría 11 positivo. 0 y 11 me siguen dando 11. Y 11 por 11, más por más da más, y 11 por 11 me da 121. 121 positivo. Y 121 positivo menos 121 me daría 0. Es decir que el 11 sí es una raíz y este sí me funcionó. Por lo cual, entonces tomo el 11 positivo como una posible raíz y entonces la coloco acá. Coloco el 11 positivo bajo el 1 y realizo el procedimiento tal cual como está. 11 por 1, 11. 11 y 0 da 11. 11 por 11, 121. Más por más da más. Y aquí me daría 121 menos 121 da 0. Tenemos el segundo resto, 0. Y tenemos la segunda raíz. Ya teniendo eso, entonces lo único que nos falta es hallar la tercera raíz, porque recordemos que este polinomio tiene el máximo exponente 3. Es decir, que si tiene máximo exponente 3, entonces tiene 3 raíces, tiene 3 restos 0, se usa Ruffini 3 veces y va a tener al final 3 factores. Entonces, ya teniendo eso, lo único que nos falta es hacer este 11, convertirlo en un 0. Este es un 11 positivo. ¿Cómo yo convierto un 11 positivo en 0? Pues usando el 11 negativo. Entonces ya teniendo el 11 negativo, entonces menos por más da menos. 11 por 1, 11. Y aquí 11 menos 11 me da 0. Y aquí tendría el tercer resto 0. Aquí tendría la tercera raíz. Y como podemos ver, entonces ya tenemos 3 raíces que me dan, 3 raíces que me dieron, 3 restos 0 que me dieron. Además de eso, he usado Ruffini 3 veces. Y lo único que me falta es hallar los factores, que eso los hallamos en el paso 3. Entonces, en el paso 3, ya sabemos que lo que debemos hacer es la distinción, porque primero tenemos que formalizar las raíces, es decir, escribirlas ya digamos, formalizadas y determinadas. Entonces, las raíces son las siguientes. La primera es x menos 2, que la tenemos ahí claramente vista. Y como estamos trabajando con la x, entonces colocamos x igual a menos 2. Que es la que se ve allí claramente en el paso 2. X igual a menos 2, x igual a 11 y x igual a menos 11. Entonces, x igual a menos 2. Luego, x igual a 11 positivo. Y x igual a menos 11. Que son las 3 raíces que conseguimos en el paso 2.
Y obviamente de las raíces es que salen los factores. Los factores salen de las raíces, y para determinar los factores pues simplemente quitamos el signo igual y le cambiamos el signo al número. Entonces, abrimos paréntesis para el primer factor, colocamos la X, quitamos el signo igual y le cambiamos el signo al número. Aquí estaba negativo, aquí yo lo coloco positivo. Coloco el punto de multiplicación y abro paréntesis para el segundo factor. El segundo factor, coloco la X, quito el signo igual y le cambio el signo al número que tenía allí. El número que tengo allí es 11 positivo, aquí lo cambio a negativo, menos 11. Coloco el punto y hago lo mismo con el tercer factor. X, le quito el signo igual y le cambio el signo al número que está allí. Aquí teníamos menos 11, aquí vamos a colocar más 11. Y ahí tenemos los tres factores. Recordemos que a esto hay que colocarle al final igual a 0, porque el polinomio inicial, el que nos dieron al inicio del ejercicio, este polinomio inicial también estaba igualado a 0. Por lo cual, entonces, cuando usted está factorizando, que esto es lo que está haciendo, factorizar, esa factorización debe también estar igualada a 0. Para los que se preguntan qué son estos son los polinomios divisores del polinomio inicial. Estos polinomios son los que convierten al polinomio inicial en resto 0. Esta es la solución del segundo ejercicio.